Nunca te olvides de reír. Por Carol Howe. Prefacio. En pocos años, todos los que conocieron a Bill Thetford personalmente habrán salido de la escena del mundo. Sería inconcebible para esta primera generación de estudiantes de un curso de milagros, aquellos que fueron amigos de Bill, dejar sin registrar nuestro testimonio colectivo de su transformación. La humanidad gasta mucho tiempo y afán buscando cualquier trozo de información sobre los maestros, filósofos y avatares que han sido antes, iluminando el camino para nosotros a través de todas las culturas y edades. Bill era una luz. Los doctores William Thetford y Helen Schucman eran profesores de psicología médica en el Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia, en Nueva York, eminentes en su campo y conocidos por su investigación sobre la teoría de la personalidad. El prefacio de un curso de milagros dice que los nombres de los escribas no importan y por lo tanto no aparecen en la portada. Si bien es cierto que a medida que el curso es más reconocido por el plan de estudios transformador de vida que propone, más personas están interesadas en saber acerca de estos dos que se consideraron a sí mismos los candidatos más inadecuados para el trabajo. Al comenzar este proyecto, originalmente tenía la intención de escribir sobre mis propios recuerdos personales y recuerdos de Bill, quizá con los comentarios de mi familia y algunos amigos en Denver, que también lo conocían y amaban. Sin embargo, su escritura tomó vida propia y creció para incluir los recuerdos de una serie de amigos cercanos, así como la inclusión de registros de archivo. Con el tiempo, aunque nunca somos objetivos acerca de nadie y los vemos a través de nuestros propios filtros individuales, surgió una visión común de Bill. ¿Y qué imagen? En algunas publicaciones existentes sobre un curso de milagros y de la información en Internet, algunas incompletas o en realidad incorrectas, el papel de Bill a menudo parece marginado como el mecanógrafo o como el ayudante de Helen. En la mayoría de estos relatos, uno no llega a comprender la presencia de Bill, su enorme contribución. Con respecto a un curso de milagros, su contribución fue doble, como socio inseguro de Helen y coescriba, y como su más dedicado y consumado practicante. El curso establece un plan específico para alcanzar felicidad y paz mental, y el compromiso de Bill con esto personificó el proceso de perdón. Durante más de 10 años, muchas personas tuvieron la suerte de ver a un maestro magistral en formación, a medida que el ego de Bill se disolvía, y su gloriosa presencia, la misma presencia que existe en todos nosotros, se volvía cada vez más radiante y libre de trabas. Mi intención es rendir homenaje a Bill por los regalos que nos dio para proporcionar un retrato más completo de su vida y para mostrar cómo su proceso de despertar puede iluminar la nuestra. Un curso de milagros es un curso de autoestudio en 3 partes, un texto, un libro de ejercicios y un manual para maestros. Su tesis básica es que desde el nacimiento estamos condicionados a una forma limitada de percibir y nuestra comprensión de la vida es producto del condicionamiento pasado. Practicar las lecciones del libro de ejercicios deshace nuestra visión negativa, inútil, imprecisa de la gente, de situaciones y de acontecimientos, dando como resultado una percepción del mundo diferente. A medida que avanza la práctica del curso, las ideas temibles que hemos aprendido son sistemáticamente reemplazadas por un punto de vista alternativo más feliz, más espiritual que todo lo abarca. Las últimas lecciones están diseñadas para evocar una
experiencia espiritual directa y un mayor amor por uno mismo y por los demás. Introducción. De esta manera se concibieron 2 hijos y ambos parecen caminar por esta tierra sin un lugar donde poderse reunir y sin un punto de encuentro. A uno de ellos, tu amado hijo, lo percibes como externo a ti. El otro, el hijo de su padre, descansa en el interior de tu hermano tal como descansa en el tuyo. La diferencia entre ellos no estriba en sus apariencias, ni en el lugar hacia donde se dirigen, y ni siquiera en lo que hacen. Tienen distintos propósitos. Eso es lo que los une a los que son semejantes a ellos, y lo que los separa de todo lo que tiene un propósito diferente. El Hijo de Dios conserva aún la voluntad de su Padre. El Hijo del Hombre percibe una voluntad ajena y desea que sea verdad. Y así su percepción apoya su deseo, haciendo que parezca verdad. La percepción, sin embargo, puede servir para otro propósito. No está sujeta al deseo de ser especial, excepto si así lo decides. Y si te ha concedido poder tomar otra decisión y usar la percepción para un propósito diferente. Y lo que veas servirá debidamente para ese propósito y te demostrará su realidad. Un curso de milagros, capítulo 27, sección 7, párrafo 11. Y así comienza la historia de Bill, como la nuestra, una historia doble, una historia paralela. Por un lado, nuestro propio hijo amado, la mente del ego, el sentido de un yo personal que asume que está a cargo solo y siempre queriendo algo. Se desarrolla lentamente a medida que maduramos, luchando sin cesar por la seguridad y el reconocimiento. Nuestro propósito inicial es proteger y apoyar a este hijo, y Bill ciertamente lo hizo con total dedicación en sus primeros días. Simultáneamente, sin embargo, la presencia espiritual eterna, el yo soy, siempre está moviéndose profundamente dentro de la psique, llamando a la puerta de la conciencia para ser reconocido como lo que somos al nivel más fundamental. Así, el descontento divino o privación espiritual, para usar la frase de la Madre Teresa, se vuelve más pronunciada cuando nuestras metas mundanas y nuestras inclinaciones espirituales comienzan a chocar. La consolidación de nuestras vidas bajo la guía de un sistema de pensamiento en lugar de 2 y la adopción de un único propósito de perdón permiten que la incomodidad y la incertidumbre disminuyan y finalmente desaparezcan. Finalmente despertamos y reconocemos que somos para siempre el Hijo del Padre. Como veremos, al final de su vida, Bill había cumplido esta misión. Al igual que la mayoría de las personas, Bill suponía que estaba organizando su vida de acuerdo con sus prioridades personales, pero al reunir los detalles de su vida, quedó claro que estaba siendo llevado inexorablemente, paso a paso, a su propio despertar. Su historia personal, con sus pruebas y triunfos, se desarrolla, declina y finalmente se cierra, pero no antes de demostrar cómo dejar de lado la búsqueda de lo mejor de ambos mundos, esa mezcla insatisfactoria de amor y miedo, para perseguir el único objetivo de la paz de la mente. También deja claro que se puede estar en el mundo, pero no ser de él, y lograr la única hazaña que realmente importa, despertar. Bill era un hombre tímido y privado, y todos los que lo conocían tienen muy claro que jamás buscaría publicidad. Una vez que un curso de milagros se convirtió en la pieza central de su vida, siempre prefirió centrarse en sus enseñanzas y no en su vida personal. En cualquier biografía sobre él querría que la transformación de su vida personal
fuera lo que se enfatizara, lo que es posible cuando uno elige practicar las enseñanzas del curso. Por lo tanto, para que su vida ilustre algunos de sus principales principios en acción, esta biografía proporciona algunos detalles sobre el tiempo y lugar de esta historia. Su vida es representativa de todo el mundo y los pasos que él llevó revelan aquellos que debemos tomar si queremos sanar. Este documento es menos una biografía tradicional que una guía para aprender a dejar atrás los agravios, reemplazándolos con gracia y tranquilidad. De todas las formas de reconocimiento a lo que Bill más se opuso, es a ser santificado o puesto en un pedestal. En los primeros días, algunos profesores de un curso de milagros se inclinaron a hacer precisamente eso. Solían reírse de su respuesta a situaciones en las que creía que había sido elevado excesivamente, diciendo: cuando empezaran a venerarme, fumaría cigarrillos y diría mierda. Sin embargo, él querría que la gente conociera sus deficiencias y no se evadieran los problemas que encontró difíciles de superar. Aunque él insistía en verse como ordinario, la mayoría de sus amigos no lo hicieron. Por lo tanto, para honrarlo, sin duda lo que Bill querría sería presentarle aquí como un amado igual, un querido amigo y mentor involuntario de tantos. Uno se pregunta si alguna vez se dio cuenta de lo mucho que afectaba a los demás. Al discutir este rasgo suyo con él, de una manera verdaderamente igualitaria, nos pediría que aplicáramos esa misma pregunta a nuestras propias vidas, y así deberíamos. Es por supuesto innecesario saber todo sobre Bill Thetford y Helen Schucman para beneficiarse de las lecciones de un curso de milagros. Algunos estudiantes no son conscientes de su existencia y otros pueden no estar particularmente interesados. Sin embargo, muchos son curiosos acerca de la vida cotidiana, los hábitos y los intereses de las dos personas que puso a disposición una de las más importantes obras psicoespirituales del mundo. Para aquellos que no son curiosos acerca de los detalles de la vida de Bill, hay sugerencias a lo largo de este libro que pueden ayudar a aliviar las cargas que a menudo llevan y nos mueven hacia una experiencia de vida más feliz, más alegre. Una vez, hace años, cuando Bill estaba en mi casa de Denver, indicó que sentía que deberíamos trabajar juntos, pero en ese momento ninguno de nosotros podía imaginar lo que sería. Un curso de milagros era todavía bastante nuevo, por lo que más escritura no parecía requerido. Con su extrema introversión y mi extroversión general, un proyecto adecuado a nuestros diferentes modos de ser en el mundo, parecía un misterio, por lo que acordamos esperar y ver qué pasaría. Años más tarde, en los días posteriores al fallecimiento de Bill, sentí que el testigo pasaba a la siguiente generación, por así decirlo, y que era imprescindible para aquellos de nosotros que nos atrajera el curso incrementar nuestra dedicación a caminar el curso. Pasé mucho tiempo contemplando mis experiencias con él y presumí lo obvio, de que nuestro proyecto, cualquiera que fuese, seguiría ocurriendo aunque estábamos en diferentes lados del velo. Durante sus 10 años en California, el último capítulo de su vida, Bill contó a menudo historias de su juventud, su trayectoria profesional y las circunstancias circundantes al trazado del curso, casi siempre con un giro humorístico. Solía decir que probablemente contaría estas historias hasta que finalmente se sintiera cómodo con ellas, como si contarlas y contarlas de nuevo fuera una especie de confesión liberadora del alma. En particular, a menudo comentó que si pensábamos que estudiar y practicar el curso era difícil, deberíamos haber experimentado las complicaciones de escribirlo.
Por lo tanto, vamos a leer sus historias desde nuestro punto de vista actual, lo que permite una imagen más detallada de él. También he incluido relatos de primera mano de su impacto en lo que conocieron, las sanaciones que se produjeron para muchos, así como mi propia experiencia de una preciosa amistad con él. He recopilado información sobre Bill antes de sus últimos 10 años de fuentes de segunda mano, personas que lo conocían en sus días anteriores, registros de archivos y de los propios escritos de Bill, además de sus numerosas publicaciones académicas. Escribió un ensayo autobiográfico cuando tenía 15 años para una asignación escolar y una autobiografía inédita, creada originalmente a través de una serie de entrevistas grabadas con Frances Vaughan en 1982, ahora bajo el copyright de la Fundación para la Paz Interior. Aunque podía informar de lo que hizo y de lo que era importante para él, no podía describir con precisión su vida como otros lo experimentaron. Por lo tanto, aquellos que interactuaron con él deben decir lo que era para nosotros, porque su legado es demasiado importante para no compartirlo. Además, cuando hablé con viejos amigos, que también eran algunos de los compañeros más cercanos de Bill, cosechamos un dividendo inesperado. Nos juntamos con un renovado aprecio y deleite en la amistad y la compañía de los demás, y probablemente un deseo común de que todos nosotros hubiéramos usado grabadores en aquel entonces, sin darnos cuenta de la importancia de lo que estábamos presenciando. Ahora con este libro espero honrarlo, no ponerlo en ese pedestal que él aborrecía hacia lo especial, sino permitirle ser útil aún a cualquier persona atraída a su presencia. Quiero creer que Bill, con una gran sonrisa, está en el corazón de este proceso. Su energía estuvo tan presente durante esta escritura que creo que este es realmente nuestro proyecto conjunto, ofrecido a ti con recuerdos felices y muchas bendiciones.